conociendo y dando los pormenores. Mientras tanto, esto se viene infantil, varonil. Siguiente platillo es el equipo de Macuiltianguis contra el equipo de Analco. Si no me equivoco, Analco luciendo sus estrellas de lo que han ganado aquí en la Copa Benito Juárez. La gente empieza a hacer abolengo y los niños crecen y se pasan a la siguiente categoría y la gente disfruta como aquella estrellita que era niño o niña empieza a madurar y también empieza a mejorar y avanzar con su técnica. ¿Desde dónde nos escucha? La gente del Facebook nos dice que están escuchando desde la Ciudad de México. Saludos cordiales para la gente que está por allá y que nos está siguiendo en este momento a través del Facebook Live. Es XHJP Radio Comunitario Jambó. Muchas gracias por su preferencia. Aquí vamos a estar todo el día. ¿Dónde más tenemos? Saludos desde la Ciudad de México. También gente que nos está viendo en diferentes lugares. Muchas gracias. En breves momentos los equipos Mijes, los pocos equipos Mijes, hay que decirlo, van a estar allí a la expectativa. Hay que seguir mejorando. La calidad del nivel se tiene que elevar. Por eso es tan importante también la Copa Mije que se celebra allá en Tamazulapa, en el Espíritu Santo Mije, porque es un pulso para los que les gusta el deporte. ¿Qué equipo está en su mejor momento? Y obviamente ajustar los detalles y con eso llegar a esta crema innata del básquetbol de la Sierra Norte, que es la Copa Benito Juárez. Mucha prensa, le decíamos, la gente quiere llegar, llevarse un recuerdo. Se va a venir este primer cuarto. Es infantil varonil, Macuiltianguis contra el equipo de Analco. Es el primer partido. Macuiltianguis tiene a una entrenadora. Del otro lado, Analco tiene un entrenador que ya dieron su grito de batalla. Y con eso se nos va a dejar venir este bonito primer cuarto, señoras y señores. Comenzaremos en breve, tan luego ahí los oficiales acomoden un jugador altito, Tagayu número 10. Está alto para su edad, es infantil. Ya casi le va llegando los 1.50. El número 7 me parece más bajito, pero puede brincar más. Así es el deporte, ya les dice las indicaciones del señor oficial, qué es lo que deben de hacer o qué no deben de hacer. Se va a venir el brinco, preparan, pelota en el aire, la pelota está en juego y lo tiene el equipo de Analco. Son 4 cuartos, hay que recordar, viene, la pelota se regresó y va a ser para quien va a ser, para el equipo de Macuil. Eso es falta de concentración porque no se habían ubicado en la cancha. La pelota para el número 9, primer avance de Macuil. Este 14 viene sabrosito, viene caliente. Está Gallo número 14. 14 buscando, observando. Es el movedor, se ve en su cara las anchas que tiene. Va a entrar por la línea del centro, pierde la pelota. La vuelve a recuperar, hay una falta. Hay una falta que le cometen precisamente al movedor número 14. Ese rostro que tiene, dice, sácame la pelota, le dicen al 9, que quiero empezar a jugar. Está concentrado. Rostro de concentración absoluta, 14 con la pelota, botando con la mano izquierda, frenando y acelerando. 14, primer lanzamiento. No hay nada, recupera rápidamente Analco, mostrando señorío. Avanza Analco, número 7. No hay nada. Me parece que este número 7 era la estrella que estábamos observando allá arriba, porque trae todo el estilo de campeón, todo el estilo para poder ser y coronarse, y en esta mañana lo quieren lograr. ¿Para dónde se va a ir la segunda copa? ¿Para Analco o para Macuil? Se va a decidir en breve porque hasta ahorita van 0-0 y 8 minutos con 30 segundos en el reloj. ¿Cuáles son tus impresiones, amigo Federico, ahora que está comenzando este bonito partido? Bueno, así como observábamos allí en el fin de semana donde donde demostraron estos niños sus habilidades, sus capacidades. Hoy estamos viendo estos dos finalistas, ahí los niños de Macuil y los de Analco, que ahorita están empezando pues como a conocerse un poquito. Es el primer cuarto, acuérdense que están jugando por cuartos, van a ser 4 cuartos, entonces este es el primero. Y también los entrenadores están empezando a definir las estrategias, están empezando a conocer cómo está jugando el equipo contrario. Pero recordarte, amigo Ranulfo, cuando estábamos observando al equipo Analco, que el número 7 del equipo Analco es el que prácticamente cargó durante la eliminatoria a su equipo y lo hizo llegar hasta este momento, hasta la gran final.
Recordamos que el número 7 hacía su espectáculo, su show allí para todo el público. Y ahorita es cuando tiene que demostrar cuál es la capacidad que realmente tiene este muchachón, porque está el equipo conformado por 5, así que si hacen equipo, si él lidera el equipo, seguramente podrían llevarse la victoria. Pero ¿qué podemos decir de McQuill? Es un equipo completo, un equipo que ha demostrado que juega en conjunto. No hay aquí alguien nada más quien se eche al hombro el equipo, sino más bien todos colaboran, todos participan, todos meten canasta. Y creo que, según desde mi punto de vista, el equipo de McQuill tiene más equipo de conjunto, pueden ahora sí como demostrar un poquito más esa capacidad que tienen de cada uno. En cambio Analco solamente tiene a uno, en donde está depositada toda la esperanza. Pero estos son simplemente mis apreciaciones, es otra cosa lo que puede acontecer, lo que puede suceder dentro de la cancha. Entonces voy a pasar el micrófono al amigo Nibardo para que ahora sí dé los pormenores de todo lo que está aconteciendo en la cancha. Gracias amigo Federico. Un saludazo mi estimado. En estos momentos número 7 se perfila de esta manera, no hay nada, recupera McQuill desgraciadamente pierde el esférico es para Analco número 7 se va avanzando, entra en la zona de medias, tira de esta manera, no hay nada, recupera McQuill número 2, el movedor de esférico, movedor de pelota, avanza de esta manera, número 14 ya está en el terreno de Analco, 14 entra de esta manera con una jugada excelente. 2 puntos más para su equipo. Este número 14 sabe dominar en estos momentos y consigo 2 puntos más para su equipo. En estos momentos está en disputa. El esférico es para el equipo de Analco. McQuill de nuevo recupera el esférico. La pelota para el número 14. Va avanzando. Juega de esta manera con un estilo propio. Avanza. Número 14. Busca con quién. Allí con número 9. Quiere tirar de 3. A ver qué. No hay nada. Recupera McQuill altote número 10 y tampoco. Con una media vuelta tira, pero desgraciadamente el balón. La pelota niega. Entonces el esférico es para el equipo de... Vamos a esperar las indicaciones de los árbitros. Árbitro, la máxima autoridad. El esférico es para McQuill. Este es el score 2-0 hasta en estos momentos. Este es el primer periodo. Avanzamos. Número 10, McQuill. A ver, vamos a ver qué hace el jugador. Juega de esta manera, finta y todo. Vamos, ahí número 14 debajo del tablero y tira y no hay nada. Recupera Analco número 7, se va, quiere ir. Pierde el esférico. Nuevamente 14, McQuill. Va avanzando rápidamente del lado izquierdo. Del lado izquierdo quiere entrar hasta el fondo y no hay nada. Recupera el número 10, el altote. Falla. En estos momentos nuevamente el número 9, Tagayú nuevamente el número 10, tira. Tampoco no hay nada. La pelota no quiere entrar, señoras y señores. 12-0 en estos momentos. Analco tira desde lejos en el área de 3 y no hay nada. Recupera McQuill. Avanza de esta manera, número 10, como siempre este jugador sabe, conoce, pero esta vez no le salió el pase. Esta vez la pelota sale fuera de la cancha. Avanzamos. El esférico es para el equipo de Analco. 2-0 el score. 2-0 va avanzando. En estos momentos, número 15. Busca con quién. Analco. 7. Quiere ir. De esta manera juega. Hay un estilo, pero no hay nada. Pierde el esférico. Nuevamente número 14. 14. Entra hasta el fondo. No hay nada. Hay una falta que marca el señor árbitro. Este es el partido que se está llevando, señoras y señores. Este es el partido. McQuill tiene 2 tiros libres de castigo. Tiene 2 tiros libre de castigo. Vamos a ver el primer tiro. Número 14.
Mackwil se prepara, perfila, apunta y adentro la bola. Un punto más para su equipo. 3-0, van avanzando, 3 puntos van avanzando, 0 Analco. Y está el segundo lanzamiento, efectivo. Analco se empieza a preocupar. Vamos a ver el número 7, entra de media y tira y no hay nada. Se perfila. Nuevamente el número 14 va avanzando hasta la cocina este joven. Este jugador muy bueno, y así como responde Mackwil, este jugador del número 11 de media distancia y adentro la bola. 2 puntos más para su equipo. Eso se está poniendo al rojo vivo, señoras y señores. Este es el partido de hoy. Mackwil contra Analco en la rama infantil varonil. Avanzamos con este partido debajo del tablero número 9. De esta manera hay una violación que indica el señor árbitro. Este es el partido, se está llevando mucha gente en esta cancha, señoras y señores. Vamos a escuchar aquí al maestro Federico, a ver cómo ves, maestro. Así como les decía, amigo Nibardo, el equipo de Mackwil Tianguis definitivamente está aprovechando esta ventaja. Ahí todos colaboran. Lamentablemente al número 7 del equipo de Analco lo están mitigando, lo están controlando. Y esto es lo que ha provocado pues que no sume todavía ningún punto en estos momentos el equipo de Analco. Pero seguramente el entrenador ya se dio cuenta de ello, por lo que va a tener que ajustar. Vamos a esperar. Aparentemente el equipo de Mackwil Tianguis tiene mejor equipo, porque todos participan, porque todos están haciendo una función. Pero en el caso del equipo de Analco observamos a 2 niños ya, bueno, con la estatura un poquito más alto, y los 3 son chaparritos ahí, bajitos, para completar el equipo. El 7 en estos momentos, quien está controlando, está llevando la batuta en el equipo de Analco. Lo han controlado bien el equipo de Mackwil, y eso pues está logrando o está teniendo como resultado que el score esté a su favor. 6-0 el score hasta estos momentos, y está terminando el primer cuarto. Por lo tanto se van al descanso para que sigan platicando, para que los entrenadores sigan dando las instrucciones. Lo que ahorita tienen que instruirles a los niños de Analco es que necesitan la primera canasta para empezar a darse confianza. Los niños, en cuanto empiecen a meter canastas, se animan más, se motivan más, y ahorita no les ha caído ninguna canasta, y eso es lo que ha provocado que los niños como que empiezan a desmoronarse poquito a poquito en su mentalidad. Sin embargo, no es nada definido hasta estos momentos. Hay todavía 30 minutos, porque recordemos que están jugando periodos de 10 minutos. Por lo tanto, son 30 minutos que todavía tiene mucho que decirnos este partido, porque vamos a esperar si logra reponerse Analco de este marcador de 0, porque hasta el momento lo están blanqueando y necesitan gastar la tinta ahí en la hoja de anotación para que empiece a emparejarse esto poco a poco, amigo Ranulfo. Adelante con el segundo periodo. Muchas gracias, Federico. Ya estamos al aire en el 97.7, allá en Radio Bicap, allá en Tlahuitoltepec. En el 107.9 Radio Jemboj, también ya estamos al aire. Ahí estamos en Facebook Live, XHJP, Radio Comunitaria Jemboj. Estamos en YouTube, TVIU. Ahí estamos en diferentes plataformas. Avanzamos rápidamente. Viene el equipo de Analco. Analco con la pelota ahí buscando el número 23. El número 23. Ahí buscando el número 30. El 30 no se quiere poner nervioso, pero se le fue. Fue una jugada de más. Agarra la pelota, lo trata de pasar en su espalda y se atoró la mendiga pelota y se salió. Obviamente, eso lo puedes hacer cuando vas arriba, pero cuando vas abajo hay que asegurar que vengan las canastas. La pelota se pone en circulación por conducto del equipo
de Macuil. Macuil que trae la porra, flor de piel, avanza Macuil. Macuil al número 14, 14 va a cortar por en medio, va entrando, no hay nada. Inmediatamente recupera el número 7. Dicen los oficiales que es un 2. 2 hombres, varones de oficiales y una mujer. Entrenadora, una mujer. Y luego del otro lado, un hombre. Así está la equidad de género también en el deporte. Como todos somos iguales, nada que discutir. Avanzamos, señoras y señores, es el número 7 el que hace el show. Es el showman que le habíamos dicho. El número 7, ahí con la derecha, ahí con la zurda. Habilitando por un costado a su compañero. El jugador que va a entrar por el medio, el número 15, lanzamiento, no hay nada. 0-6 el marcador. La pelota favorece en este momento. Hay una falta que dicen los oficiales. Y la pelota va a corresponder al equipo de Analco. Analco sigue estando con la pelota en este momento. Papá de Morita, fíjense la porra. El número 11 estaba apoyando porque ya jugó Morita. Hasta los papás traen, pero como no juegan, dice, soy papá de tal jugador, jugadora. Avanza entonces, avanza el equipo de Macuil. ¡Ah, qué bonita se ve el traje de Tlaui! ¿Cómo ves, amigo Federico? Luciendo elegantemente. Vestido falda en color que ahorita las fotografías van a estar lloviendo. Traje de Tlaui impecables. No sabes, hasta ser autoridades. Avanzamos rápidamente, avanza el equipo de Macuil. Al abordaje, contra remate, no hay nada. La pelota allí. Se detiene, el marcador sigue estando 6-0. 6-0. No hay muchas canastas para la velocidad que están jugando. Esperemos que más al rato también se ponga esto caliente, calientito. Viene saque lateral a favor del equipo de Analco. Analco, que en este momento tienen que estar más concentrados. El showman le hace caras al número 11, el chiquitín. Ese es un showman. Con showman quiere decir que hace espectáculos, que es buen deportista, que hace enojar, que jala, que marca canastas. Todo un espectáculo este número 7. A eso le llamo yo showman. Hay un cambio del equipo de Macuil. Entra un chiquitín número 2 y sale otro chiquitín número 10, me parece. 11 en su número. Viene entonces al abordaje el equipo de Macuil. Macuil no puede tener contacto con la pelota. Perdón, Analco, porque viene Macuil al abordaje. Macuil, lanzamiento, no hay nada, hay falta. Hay falta y vienen dos posibles. Eder Cardoso, muchas gracias, Eder, por seguirnos. Ahí estamos, gracias por las recomendaciones. Hay que tomar mucha agua, hay que ir mucho al baño, también de eso se trata. Lo bueno que el baño está cerca, pero qué frío sentimos en la noche. Frío marca infierno. Temblamos, titiriteamos. Estamos en la pintura. Viene el equipo de Macuil, lanzamiento de Macuil, no hay nada. Le digo que no hay muchas canastas. Segundo intento para Macuil. Macuil prepara, metralla, observa. Lanzamiento. No hay nada. Ya sé por qué me habló la gente. Este amigo Federico pensó que éramos sonido local y no. Porque el sonido local no sé por dónde está persona. Canasta de Macuil en este momento, 8-0. Macuil va arriba, la porra está que arde de emoción. Viene el avance en este momento de Analco. Analco no le caen las canastas, la pelota se escurre. Y va a seguir siendo para el equipo de Macuil. Macuil con la pelota. Estos niños ya casi terminando la segunda parte. Segundo periodo que va a tener en este momento la mujer de Tlaui. Camina elegantemente con su traje típico. Avanzamos. Viene el equipo, probo de pelota para Analco. Analco, el Johnny, el número 7, el showman. Johnny, ¿para quién? Para su compañero. ¡Ah! Está bajito, este me lo taparon. Nuevamente la pelota se pierde y va a perder para Macuil. Hay una falta. Había ganado Macuil y le bajaron la pelota, pero con falta. Con falta, eso significa que inmediatamente va a ser saque lateral a favor del equipo de Macuil. Segunda falta, dicen. 8-0 el marcador. ¿Quién gana? Gana Macuil. Avanza Macuil, número 14, atravesando el número 14. Elegantemente el movedor de pelota, este chiquitín número 14. Se lo pasa por un costado en la esquina. Lanzamiento corto. Es de larga distancia, pero no tuvo la suficiente fuerza. Avanza Analco. Analco buscando por allí. Encuentra el número 7. 7 con la pelota. 7 en cara. 7 atravesa. Ahí en la media cancha avanzando. 7 va a encarar. Se va a meter. No hay nada.
Hace el lanzamiento y no hay nada, señoras y señores. Robo de pelota para McQuill. McQuill el número 9. El número 9, el número 11, al 14. El 14 le mete velocidad y gallardía. Número 14 es el movedor por donde está cargando el equipo. El 14 no suelta, prefiere tirar. Elegantemente contra remate el 10. Falta. Falta, señoras y señores, así que la pelota se va a ir a la pintura y va a corresponder al equipo de McQuill. 8-0. 8-0, hay un tiempo fuera. Es momento de escuchar tus impresiones, amigo Federico. Marcador 8-0 por el momento. McQuill va arriba, no reacciona Analco. ¿Cómo ves? Sí, estamos observando el trabajo que está haciendo el equipo de McQuill y parece que vienen dispuestos a llevarse la copa para Macuiltianguis, una bella comunidad de aquí, como a 1 hora y media de aquí de Galatao. Ahí todavía se sigue a la sierra, un lugar bonito donde alguna vez tuviéramos la oportunidad de ir a su fiesta, donde tuvimos la oportunidad de conocer a la bonita gente que vive en Macuiltianguis. Déjenme decirles que también ahí Macuiltianguis le ha invertido pues ahora sí, los recursos necesarios para el básquetbol, porque ellos tienen un gimnasio muy parecido a este que tenemos aquí en Galatao. Estoy hablando por ahí del 2003-2004, cuando tuvimos la oportunidad de ir a Macuiltianguis a visitar este bello pueblo, y ya de por sí en ese entonces estaban estrenando su gimnasio de duela como tipo NBA, que pues seguramente todo el mundo estaba apoyando al básquetbol de esta comunidad, y aquí lo están demostrando porque su equipo ha llegado a la final en esta categoría, y al parecer, si no me equivoco, si no tengo malos augurios, parece que la copa finalmente sí se va a ir a la comunidad de Macuiltianguis, porque estoy demostrando que están apabullando al equipo de Analco. Analco tiene que reaccionar, tiene que empezar a meter canasta, tiene que empezar a darse confianza, porque si no, lamentablemente lo pueden blanquear en este partido. Pero vamos a seguir con este encuentro porque nada está definido, todavía faltan muchos minutos, así que escuchamos la narración del compañero Nibardo. Amigo, adelante. Gracias, amigo Federico. Avanzamos con este partido en estos momentos. Este es el tercer periodo. Número, en estos momentos, Analco tiene el esférico. Segundo periodo, segundo periodo. Corregimos, segundo periodo. Avanzamos con este partido. McQuill, número 14. 14 va avanzando, 14 va buscando. 14 entra por dentro de la zona y hay una falta que les indican. Así es que, señoras y señores, aquí es donde termina el segundo periodo. Así es que en estos momentos 8-2 el score. 8-2 que estamos en estos momentos. El equipo que va ganando, el equipo que va adelante es el equipo de McQuill. Entonces, en estos momentos están en la plática porque viene el tercer periodo. En un momento vamos a tener la oportunidad de ver. He visto estos jugadores, he visto estos equipos que han estado batallando, que han estado subiendo, escalando poco a poquito. Y ahí es donde vienen a demostrar, aquí es donde vienen a sacar todo lo que tienen, lo que han aprendido, lo que han practicado. Este es el partido de básquet. Hay mucha disciplina es lo que nosotros estamos notando, que de repente hay estos entrenadores que siempre llevan la batuta. Así es, señoras y señores, y aquí estamos de nuevo, aquí en la cancha Polideportivo Galatao de Juárez, Oaxaca. Avanzamos con este partido, este partido de básquetbol en la rama infantil varonil. Viene el tercer periodo y así es como inicia y así es como se están preparando en estos momentos. 8-2 en estos momentos. McQuill lleva la ventaja. Avanzamos. En estos momentos McQuill
Tiene el esférico, número 14. Este movedor de pelota, este jugador ágil, jugador que ha tenido practicando. Este es el número 10, entra hasta el fondo y tira y no hay nada. Nuevamente Macuil va avanzando. Analco, número 7. Este jugador combina el número 15 y tira desde ahí, no hay nada. Nuevamente 14 de Macuil. Va avanzando rápidamente en el lado izquierdo. Busca a su compañero número. No llega al esférico. Recupera Analco. Número 7. Va avanzando. Yona. 7. Busca con quién. Allí casi le quitan el esférico. Casi pierde la pelota. Avanza allí nuevamente Macuil. Número 2. El chiquilín. Se va y se detiene. Busca. No hay nadie. Hay un 2 que están efectuando en estos momentos el esférico, la ley de la alternancia. Vamos a ver para quién es la pelota. El esférico es para el equipo de Analco. Número 7 va avanzando, busca. Vamos a ver, quiere entrar por dentro de la zona. Allí combina su compañero número 15, tira desde lejos y no llega al esférico. Macuil, número 2, este jugador Macuil, vamos a ver qué hace. Combina su compañero número 9, busca número 10, quiere ir, pierde el esférico. Nuevamente Analco va avanzando. Analco quiere canasta. Analco busca a ver cómo avanzar, pierde el esférico nuevamente. El equipo contrario en estos momentos, Analco, número 7, va avanzando, va jugando. Eso es lo que dibuja y adentro. No hay nada. Así es que hay una falta que indica el señor árbitro. Son tirables. Vamos a ver. Viene el primer tiro. Indica el señor árbitro que son tirables. Hay una falta que le cometieron a este jugador el número 7. Viene el primero, se perfila de esta manera y adentro. Un punto para Analco. Este número 7 se va calentando poco a poquito. 8-3 en estos momentos, 8-3. Viene el segundo lanzamiento. De esta forma, prepara y tampoco no hay nada. Avanzamos de esta manera. Macuil, número 14, va avanzando. Ya vio a su compañero. Casi se les escurre el esférico. Avanzamos. Allí el número 9. Saque de fondo. Allí el número 14 y con una media vuelta no le sale el tiro. Avanza Analco, pero pierde el esférico. Nuevamente el número 14 se va, busca con quién quiere ir. Entra en la zona, adentro. Vamos a ver, recupera Analco. Número 19 va avanzando rápidamente. Vamos a ver qué hace. Luego combina su compañera número 7, ya vio, tira de 3 y casi. No entra el esférico. Avanzamos nuevamente. Analco quiere canasta. Busca de esta manera. Viene con todo. Pero desgraciadamente el esférico se niega. Necesitan más puntería. Necesitan más seguridad para avanzar. ¿Cómo ven, Federico? Sí, ya cayeron los primeros puntos, amigo Nibardo, ya cayeron los primeros puntos para el equipo de Analco. Y créanme que si estos niños empiezan a sumar puntos, este partido se va a poner cardíaco porque los dos equipos tienen buen nivel de juego, tienen buena capacidad. Ahí están trabajando poquito a poquito. Todavía nada está ganado, tampoco nada está perdido. Estamos observando que el equipo de Macuil empieza a presionar fuertemente al equipo de Analco y están haciéndole doble marcación al número 7 porque es el que quieren controlar para que no siga sumando puntos, porque los 3 puntos que tiene Analco son producto de este número 7 que está liderando el equipo de Analco. Amigo Ranulfo.
Así es, Federico, avanzamos rápidamente. 8-3 el marcador, viene Analco. 2 más para su causa. 8-5 el marcador, el caminante Noé Cruz nos saluda, dice: buenos días, camaradas, gracias por transmitir los partidos, saludos desde California. Good morning, my brother, ¿verdad? Desde California. Ahí está, y no sé lo que dije, pero lo dije. Avanzamos ya en Mijemo y trilingües, ¿no? Buenos días, ahí está. Padiush, en zapoteco. Tuvicho Pacho Nata Pagayu. Ese es, no sé qué significa, pero es chinanteco. Avanzamos. 8-5 el marcador en este momento. Saludos también a la gente que nos escucha en los diferentes medios. Está el 97.7 Radio Bicap allá en Tlahuitoltepec. Está el 107.9 Radio Jamboj allá en Tlahuitoltepec. Y en los lugares donde llega la Mije Alta, Media y Baja Albarradas, la zona de Mitla, la zona de Matatlán, la zona de la Sierra Juárez, la Sierra Sur. La radio del 107.9 tiene obviamente una cobertura muy amplia. La gente que nos ve a través de XHJP, Radio Comunitaria Jamboj, es el Facebook Live. Y en YouTube estamos como Ayuk TV. Muchas gracias a los medios que se están hermanando en esta mañana para disfrutar de los grandes finales de este día. Avanzamos 2 minutos con 44 segundos para que termine el tercer cuarto. Está el número 10 en la pintura. Este es Macuil. Macuil siente pasos en la azotea. A ver, viene el número 7. Macuil. Allí no equivoca la asistencia. Va el 18. Va a entrar. Lanzamiento, falta. La gente celebra la falta. Sabe que este jugador puede seguir sumando puntos. Ya llegó el desayuno, ya lo vi. Ahorita le damos al desayuno. Mientras nosotros seguimos en lo que nos da más hambre. Porque aquí también están las autoridades apoyando a los equipos. En un momento juega Tlahui. Se va a la pintura el equipo de Analco. Es el número 11. Prepara metralla, punta, fuego. ¡Ah, no entra! Brinca la pelota y no entra. Va el segundo intento para el número 15 de Analco. Buena visión que tenemos, muy buena visión que tenemos. Prepara metralla, observa panorama. Dentro. 6-8. Uf, robo de pelota de Analco. Lanzamiento de Analco. Si cae la canasta, esto se cae. Falta que le cometen. ¿Cómo va? Y va la estrella. Y va el número 7. Ni más ni menos. Va el showman. Si usted lo está viendo, este celebra. Ahí está. Hay un tiempo fuera porque si no se les puede salir de control. Marcador 8-6 el marcador en este momento. Marmolería Región Mije les ofrece monumentos, cabeceras, capillas, floreros, libros, cruces, angelitos y mucho más. Balaustres para barandal, todo tipo de trabajo en granito y mármol. Cubiertas de granito natural para cocina. Cotizaciones al 951-510-7408. Contamos con servicio de WhatsApp. Y en Facebook nos encuentra como Marmolería Región Mije. Muchas gracias, señoras, señores. Avanzamos. Este es un gran trabajo de equipo para llegar aquí con ustedes. Muchos medios. Unos traen tecnología, pues ahora sí, una tecnología precaria, y unos traen una tecnología muy buena. Hay compañeros mijes que también empiezan a transmitir y eso nos da muchísimo gusto porque obviamente hay que compartir el deporte y usted como audiencia obviamente va a escoger si está con nosotros. Muchísimas gracias por eso. Muchas gracias, créame que lo hacemos con todo gusto. Nos emocionamos a flor de piel, eso sí lo tenemos. De repente se nos revienta la garganta, ¿qué le hacemos? Entonces nos regresamos allí a la pintura. Está el número 7, prepara metralla adentro. 7-8. ¿Qué se me hace que nos vamos a ir empatados al tercer cuarto? 10 segundos después del tiro. 10 segundos después del tiro. Prepara metralla, observa, punta. Es el número 7. No empatamos. La pelota lo tiene el equipo de Macuil. A este lo bajan con falta. Así que solamente se movieron 2 segunditos. 2 segunditos y la pelota se va a ir para Macuil. La pelota. Hay otro tiempo fuera porque si no... ellos no se quieren ir con desventaja o quieren empatar, dependiendo qué dicen los entrenadores. Los entrenadores están a flor de piel también, cuidando que todo marche normal. Artesanía textil Artefer, naturaleza y tradición textil que lucen tu felicidad. Ofrecemos rebozos de algodón teñidos con tintes naturales, camisas de algodón, blusas típicas, productos tales como gabanes, moderneros, bolsas y entre muchas otras cosas. Nos ubicamos en Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, Barrio El Calvario.
Teléfonos 283-112-1482 y 951-319-1731. Artesanía textil Artesfer. Parte de nuestros patrocinadores. Saludos a nuestro amigo Fernando, a estar trabajando duramente y escuchando la radio, porque no puedes concentrarse, está haciendo el rebozo. Eso es, muchas gracias. O también viendo video, qué bueno, a través del Facebook Live. Avanzamos, señoras y señores, 8 segundos en el tablero. Último avance, jugada preestablecida, jugada de pizarrón, va al 14 el movedor, abrieron la zona, viene el número 9. ¡Qué bárbaro! Les funcionó exactamente como lo tenía dibujado el entrenador. Jala la pelota, abre la marcación, de allí se lo pasa por un costado y que es certero, adentro, 10-7. Esto es lo que querían, irse con la tranquilidad para el último cuarto, porque si no se pueden complicar las cosas. Así la historia del día de hoy, señoras y señores. Aquí anda la gente ya de Tlahuitoltepec, ¿verdad? Paseando alegremente, es cadetes femenil con uniforme. Imagínense, es todo un espectáculo. Ahí está el entrenador, pavoneándose, buscando por dónde en un momento, sintiendo la vibra, porque al rato esto va a estar a reventar. Vámonos al último cuarto. Así que en breves momentos ya tendremos campeón. 10-7. 10-7 el marcador. Adelante, amigo Nibardo. Te toca la primera parte para checar cómo vamos avanzando. Gracias, Ranulfo, gracias, avanzamos. 10-7 el score. 7. El número 7 de Analco se está brillando. Han dibujado pases, han marcado. Ese es lo que tienen ellos. Hay velocidad, necesitan puntería. Por allá van avanzando. 10-7 en estos momentos. Avanzamos con este partido, señoras y señores. Analco entra hasta el fondo y tira de esta manera y no hay nada. La pelota se niega. La pelota no quiere entrar. Vamos a ver, qué lástima, pero bueno, así es este juego. De esta manera, de nuevo, debajo del tablero, este jugador número 7. Está brillando el número 7, peligroso. Van avanzando técnicamente, no es nada el score. La diferencia es nada más 3 puntos. 10-7, Analco número 14 va avanzando. Analco, este jugador movedor, jugador que hemos visto, juega, observa, a ver, vamos a ver qué hace, entra hasta el fondo, en la zona de medias, vamos a ver y recupera. Analco, número 7, este jugador va avanzando, vamos a ver qué hace, entra y intenta entrar de media, no, tampoco no hay nada. Recupera Analco, están con todo, señoras y señores. Esta es la gran final, este es el partido que estamos esperando. Número 14, se va, hay una falta. Vamos a ver. ¿Son tirables? No son tirables. Vamos a esperar a los árbitros. Las indicaciones. Saque lateral es para el equipo de Macwil. 10-7 el score en estos momentos. 3 puntos de diferencia. 3 puntos van ganando Macwil. Hay un 2 que marca el señor árbitro. El esférico es para el equipo de Analco. Avanza número 7. Este jugador número 7 de Analco. Va dibujando juego. El esférico se interpone, el equipo de Macwil. El esférico sale de la cancha. Avanzamos, el esférico es para el equipo de Analco. Vamos a ver este jugador Macwil. Recupera el esférico, va avanzando el número 14, quiere ir, busca con quién. Vamos a ver qué hace este jugador, está en la zona de 3. Este jugador tira de 9. Este jugador número 9 tira de 3, no hay nada. Avanza, recupera Analco, número 7, busca, ya vio a su compañero número 15 desde media y adentro. Dibuja un pase excelente y
Y de allí recupera este jugador y de media y adentro la bola. Señoras y señores, por un punto. 10-9. 10-9. Amigo Federico, punto de vista, esto está para cardíaco. Tal como lo estábamos augurando, amigo Nibardo. Estábamos medio sorprendidos cuando veíamos el score de 8-0. Y esto no lo está permitiendo el equipo de Analco, porque ¿cómo es posible que nos estén blanqueando en esta gran final? Se pusieron las pilas estos niños, el entrenador, y están solamente a un punto de diferencia. 10-9 el score hasta estos momentos, pero vamos a esperar de qué lado se empieza a inclinar la balanza, porque el equipo de McQuill como que se desconcentró momentáneamente. Iba trabajando muy bien al inicio, pero desde el momento en que el equipo de Analco empezó a tomar inspiración, empezó a tomar confianza, le empezaron a caer las canastas. El chamaco número 7, Yuna, que estaba como medio despistado, estaba nervioso, empezó a agarrar confianza y ha empezado a avanzar con su equipo en estos momentos. Al número 15, un lanzamiento lejano de Analco, por poquito, ahí recupera este número 10 me parece, pero le cometen una falta el equipo de McQuill. Tiene que empezar a ajustar porque el equipo de Analco se le está viniendo encima. Ahí los niños atentos, haciendo las jugadas de desmarque. El número 7, una media vuelta, pero no logra recepcionar ese balón. El número 14 de Analco se va al ataque. Ve que viene con todo este niño tirando. Corta ese tiro, recupera el remate y canasta. Ahí están los otros 2 puntos que el equipo de McQuill está consiguiendo. El número 7 está inspirado con la zurda, no consigue nada. Cerquita nada más ese balón. Se escapa solito este número 11 de McQuill, abajo del tablero. Se pasó 2 pasos y por eso es que ese balón tira y lamentablemente pega nada más en el poste de lo que es el tablero. Analco ya está otra vez al ataque, el número 7. Yuna otra vez haciendo la jugada con su compañerito, el número 10. Ahí le quitan el esférico. McQuill ya recuperando el balón. El número 14, quien es el movedor, va avanzando. Ya observó a su compañero que está solito, el número 11. Recepción a tablero. Adentro. Se están aplicando con todos estos niños porque no quieren sorpresitas. Como que nos están alcanzando. Amigo Ranulfo. Impresionante, Federico. McQuill sintió paso en la azotea y le metió primera, segunda y tercera. Y ahorita van en quinta. Vemos al equipo de McQuill, número 14, la estrella. Adentro. Por algo es estrella. Este número 14-15. Ese es un crack en este momento. Viene el 7. El 7 despistado. Va botando de repente la pelota, lo saca con la punta del pie. 16-9, qué bárbaros, estuvieron a un punto, 9-10. Le echaron ganitas y van 7 puntotes arriba. 7 puntotes arriba. Dice el entrenador, ¿qué les pasa? ¿Por qué están fallando, chingados? Dice el entrenador, se le ve su cara, está enojado. Avanzamos, viene McQuill, saque lateral para McQuill. McQuill con la pelota número 11, no, pero se va a colar. Se estrella con un muro que es el número 7. Pase picado para el número 9. McQuill atacando por todos los frentes, están en el medio. Hay un 2 y por alternancia, ¿para dónde nos vamos? Seguimos en terreno de McQuill. Esto se está terminando, señoras y señores. Falta poco para la segunda copa. Viene el número 9. Aquí no hay de 3, solamente de 2, es infantil. Viene entonces la pelota para el número 14, el movedor de pelota, la estrella. Viene el 14, lanzamiento, no hay nada. Chaparrito, pero bien que se mueve. Avanza entonces el equipo de Analco. Analco recupera para Yuna. Yuna, la estrella, el showman. Yuna buscando por dónde, encuentra el 5. Cambiando de panorama de extremo a extremo. Hay un taponcito que hace el chiquitín. Avanza McQuill. Eso ocasiona. Viene el 14 para el chiquitín. Dámela, mijo, dámela. ¡Adentro! El mismo comete el tapón y va para abajo. Y ahí lo está esperando. Y faltan segundos. Esto se está terminando.
Esto se está robo de pelota del chiquitín número 11. El 11 está inspirado, va a colar. No, la pierde Engolosino. Recupera el número 12. Analco. Ya no es nada de saque por la línea de fondo. Ahí la pelota se molesta. Ya los de Analco dicen nada, no sale. ¿Qué chingados tenemos esta mañana? Y lamentablemente el tiempo está avanzando y son 18-9, es fuerte la losa. Ahí está la porra, nuevamente McQuill se levanta, extiende las banderas, los mechudos. Ahí la cosa, el tamborcito, ¿cómo se llama? La bataca, ¿verdad? Ahí avanzamos, señoras y señores, yo le llamo tamborcito. Avanzamos, viene McQuill, allí observando por dónde. El número 15, lanzamiento de McQuill, no hay nada. 10 segundos y terminamos. Ya me llegó la Rosa de Guadalupe y me dice que esto se va a acabar y que va a ganar McQuill. Se cumple el pronóstico de Federico. Viene el número 7, Yuna. Se despide con una bonita canasta. 18-11 se está a terminar. ¡Ay, campeón! Viene el grito. El número 14 está feliz de la vida. Lo van a perseguir. ¿Por qué? Porque va a celebrar en grande. Así está el dato. Va con su entrenadora. El otro lado hay enojo, hay coraje. El coach está manoteando muy fuerte. Dice, también te equivocaste, mijo. ¿Cómo quieres ganar? Ahí la gente abraza, lloran. Las banderas están. Usted que lo está viendo a través de las redes sociales puede disfrutar de este panorama.